el Espíritu Santo que nos une y nos convoca a este culto, a celebrar este culto. Damos gracias a Dios porque en este tiempo que no podemos ir al templo, hemos aprendido a usar las herramientas de la informática y podemos seguir teniendo cultos virtualmente. Y siempre la intención es que sean cultos agradables a Dios. Y este culto también va a ser un culto donde vamos a agradecer por la vida de cada una de las mujeres metodistas. Septiembre es el mes de la mujer metodista. Entonces pensamos este culto donde van a hacer las lecturas mujeres, donde los cantos son cantos que fueron pensados y escritos por mujeres. Y la reflexión también estará a cargo de una mujer. Sarita Paladino nos traerá la reflexión de un libro escrito por una mujer. Queremos dar gracias por esas mujeres que caminaron, por las mujeres que caminamos y por las mujeres que caminarán después de nosotras en esta iglesia terrenal. Damos gracias por esas mujeres metodistas que en su tiempo y ahora se animan a enseñar un Dios de gracia y amor y a hablar del compromiso social. Damos gracias por cada una de esas mujeres. Y algo que se extraña en este tiempo, que no nos podemos reunir en el templo, es la posibilidad de tomar al otro de la mano. Y recordemos esas mujeres que nos han tomado de la mano en la iglesia metodista para acompañarnos a aprender a leer la Biblia, acompañarnos en momentos difíciles, a tomar las manos para poder orar, a tomar las manos de alegría también. Todos tenemos a alguien, alguna mujer metodista que cambió nuestra historia, que nos enseñó la gracia y del compromiso social. Damos gracias por la vida de cada una de las mujeres que pasaron por nuestra iglesia, por las que estamos y por las que han de venir. Buenos días, hermanos. Vamos a prender la velita para invocar la presencia del Espíritu Santo en estos momentos, para hacer la oración de invocación. Bendito sea Dios, nuestro Señor Creador, que nos reúne hoy en la alegría y la paz, en el perdón y la reconciliación, para disfrutar de su presencia. Y le pedimos que se quede con cada uno de nosotros en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comentarles que voy a leer un texto escrito por una señora que se llama Sarah Young. Y es una señora que vive en Estados Unidos, pero que durante muchos años fue la presidenta y directora del Aposento Alto. Es una señora muy culta, que luchó muchísimo en la vida para hacer lo que es. Nos explicó ella, porque de otra manera no lo hubiéramos sabido. Y cuando murió su mamá, que siempre vivía con su mamá, ella y sus 3 hijos, ella encontró un diario de su mamá, que estaba escrito de una manera que ella lo quiso reflejar exactamente como lo escribió su madre acá. Entonces, yo voy a leer la parte que corresponde a la página 268 del libro que ella escribió, que se llama Jesús te llama, que me fue regalado por la coordinadora anterior de FEMA Nacional, Silvia Mutio. Dice en su devocional, es un devocional en realidad, ¿no? Ven a mí y descansa. Es como si Dios estuviera hablando, ¿no es cierto? Dale a tu mente un reposo de su habitual afán de estar juzgando. Emite juicios sobre esta situación, sobre aquella, sobre tal o cual persona, sobre la de más allá, sobre ti mismo, sobre el estado del tiempo, como si juzgar fuera la función más importante de la vida. Pero yo te he creado primero y sobre todo, dice el Señor, para que me conocieras y para que vivieras en rica comunicación conmigo. Cuando el juzgar llega a ser una preocupación en tu vida,
estás usurpando una de mis funciones. Relaciónate conmigo como la criatura con su creador, como la oveja con el pastor, como el barro con el alfarero. Déjame llevar a cabo mi plan en tu vida. En lugar de evaluar mi manera de hacerlo, acéptalo con acción de gracias. La intimidad que te ofrezco no es una invitación a actuar como si fueras mi igual. Adórame como Rey de Reyes, mientras vamos por el camino de la vida agarrados de la mano. Terminamos diciendo un versículo que se relaciona con esta temática del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Amén. Salmo 114. Recuerdos de la salida de Egipto. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño, Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su dominio. Cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas saltaron como carneros y corderitos. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? ¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás? ¿Qué les pasó, cerros y montañas, que saltaron como carneros y corderitos? Tiembla tú, tierra, delante del Señor, Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas. Él convirtió las rocas en manantiales. Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más los temores que la esperanza. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida, porque el silencio es muy peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca, la muerte mucha, porque no hay guerra pero sí la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy eso se termina. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Este es el momento de gratitud e intercesión. Damos gracias a Dios por las mujeres que en el Antiguo Testamento se animaron
a ser juezas y sacerdotisas. Por las mujeres que en el Nuevo Testamento se animaron a ser discípulas de Jesús, a ir al sepulcro a buscar el cuerpo de su maestro, que se animaron a ser líderes de la iglesia primitiva. Damos gracias a Dios por las mujeres que en Inglaterra, en el incipiente metodismo, se animaron a predicar. Damos gracias en la Argentina por mujeres como Aleida, que dijo: yo no estudié para ser diaconisa, estudié para ser pastora. Y fue la primera pastora ordenada en la iglesia metodista. Damos gracias por las mujeres que tejen para los niños que nadie espera. Por las mujeres que instruyen a los niños en su camino. Por las mujeres que con su canto alaban a Dios. Por las mujeres que llevan adelante la vida y misión de la iglesia. Por las mujeres que pastorean. Por las mujeres que predican, que dirigen el culto. E infinidad de actividades que hacemos las mujeres en la iglesia. Damos gracias por todas esas mujeres que nos antecedieron y por nuestra vida. Y también agradecemos por los hombres que se animaron a caminar este camino juntas, tomados de la mano, que nos acompañan en la construcción de un reino de Dios y su justicia en esta tierra, en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Damos gracias por su vida. Y así como agradecemos por la vida de hombres y mujeres que construimos el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, también pedimos a nuestro buen Dios que interceda, que no haga un femicidio más, que las mujeres no seamos botines de guerra, que no haya niñas abusadas, niñas madres, que los femicidios sean tomados como femicidios. También pedimos a nuestro buen Dios que nos dé palabra de sabiduría y de consuelo para acompañar a los familiares de un femicidio, de una mujer que fue muerta en un femicidio. También que nos dé palabra de sabiduría y justicia ante las situaciones de trata y tráfico de personas. Lo pedimos en nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que nos enseñó cuál era el camino, que se animó a poner como protagonista también a la mujer. Vamos a leer los motivos de gratitud e intercesión que fueron enviando en la semana. Doy gracias por un año más y por mi familia. Doy gracias a Dios por su protección, a toda mi familia y a mis hermanas y hermanos metodistas en estos momentos difíciles. Pido al Señor un especial cuidado para quienes son trabajadoras y trabajadores esenciales. Agradezco por la familia que tengo, por todos los que me acompañan en la fe en estos momentos, unidos por la oración virtual. Intercesión por los pobres. Agradezco a Dios porque en los momentos difíciles como esta pandemia, Él se hace presente y su voluntad es perfecta y agradable. Intercesión por todos aquellos que están tristes y en necesidad, para que puedan recibir ayuda, por nuestra iglesia y las iglesias en el mundo, para que lleguen a ser una en fe y en acción. Por la familia Montanari, por el trabajo, la salud, los afectos. Intercesión por las personas detenidas en condiciones indignantes, que sin causa son cada vez más. Quiero agradecer el apoyo incondicional de Cristina, una mujer con la que nos hemos conocido en profundidad durante este tiempo de pandemia. Me escucha y también recibo palabras de sabiduría y muchísimo cariño.
También agradezco recibir consideraciones y mucho cariño de parte de Sandra, una colega con quien nos encontramos de manera virtual durante la pandemia y hemos trascendido las pantallas, proyectando nuevos desafíos profesionales colectivos. Agradezco la invitación y participación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, porque la presentación de mi ponencia fue la síntesis intelectual de muchos años de trabajo y la satisfacción de resonar entre colegas y parteras. También motivo el orgullo de mis padres y de mi hijo. Le pido al Señor que oriente mis próximos pasos en mi trabajo, que abra puertas por nuevos desafíos rentados, que se nuevas oportunidades. Celebración de los 18 de marzo se acorde a todo lo que significó para nosotros este importante periodo de afianzamiento familiar, crianza, formación escolar en La Plata. Señor mío, renueva mis fuerzas y guíame en cada momento. Te necesito, te reconozco como dador de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, gracias porque hemos podido compartir estos motivos de gratitud e intercesión y esperamos que tú obres en tu tiempo perfecto en el Kairos y que tu justicia a todos pueda alcanzar. En nombre de Jesucristo. Amén. Quiero un canto que diga pequeñas cosas a la gente que quiero y a los que lloran. Canto que represente mi pensamiento como un río que cruza todo silencio. Dios me dio la hermosura de los amigos. Ellos son mis espejos y mis testigos. Dios me dio la alegría de la palabra para decir las cosas que algunos callan. Vayan cantando con todos como los vientos. Si mi canto se canta, estoy contento. Vayan canto con todos como los vientos. Si mi canto se canta, estoy contento. Dios me dio la certeza de una esperanza. Todos son reservas para la mañana. Un mañana de valle y pueblos libres. Y el Señor como guía del corazón. Vayan canto con todos como los vientos. Si mi canto se canta, estoy contento. Vayan canto con todos como los vientos. Si mi canto se canta, estoy contento. Hola hermanas, hermanos, voy a compartir con ustedes la lectura del Evangelio que corresponde para este culto. Lo encontramos en Mateo 18, los versículos del 21 al 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara saldada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó:
tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: «¡Págame lo que me debes!». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Es palabra de Dios. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Señor y buen pastor de la vida, pon en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu todo aquello que tú consideres necesario para que nos podamos apropiar de la palabra de Dios, la podamos pasar por el cuerpo, Señor, la podamos reflexionar, la podamos aprender y la podamos aplicar. Y esta transformación de nuestras vidas que se da a través de la palabra viva, transforme la vida de los otros. En nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa con este texto bíblico que me encantaría dar vuelta a la hoja? Pero después en oración y en búsqueda de la inspiración del Espíritu Santo, encuentro que hay tantas posibles interpretaciones. Y una de esas interpretaciones puede ser que el perdón y el amor son dos caras distintas de una misma moneda. Para amar hay que saber perdonar, y para saber perdonar hay que saber amar. También podemos pensar en el amor romántico, en ese amor que nos han enseñado que todo lo tiene que soportar, que todo lo tiene que perdonar, hasta la muerte. También podemos pensar en esos niños que se pelean por la pelota y que tiene que ir un adulto a intervenir. O podemos pensar también en el ojo por ojo, diente por diente. O en que si pido perdón o acepto el perdón, pierdo el poder. O salgo de esa situación en la que sé vivir con odio y resentimiento. No puedo perdonar. Y así otras posibles interpretaciones del texto bíblico. Yo pensé que una de las interpretaciones puede ser la de la gracia barata. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina de la iglesia. La comunión sin la confesión. La absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz. La gracia sin Jesucristo, vivo y resucitado. La gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. Es la justificación del pecado y no del pecador. La persona que desarrolla el concepto de la gracia barata es Bonhoeffer. Bonhoeffer es alguien que nació su vida entre las dos guerras mundiales. Y él es uno de los creadores de la iglesia confesante cuando la iglesia protestante en Alemania estaba mirando para otro lado con lo que pasaba con el nazismo. Y ser parte de esa iglesia confesante lo lleva a perder su vida. A él lo terminan ahorcando casi cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Del texto bíblico.
Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces había que perdonar. Y Jesús le responde con números que están en el Antiguo Testamento, en Génesis. Pero números que por ahí Simón Pedro, quizás con los dedos de la mano, habrá contado cuánto me falta para poder vengarme. Y Jesús le cuenta una parábola acerca del reino, como les viene contando parábolas acerca del reino. Y les cuenta esta parábola para dar cuenta de cómo funciona el perdón en el reino de Dios y su justicia. Entonces, en esta parábola hay un rey que manda a llamar a su funcionario porque le debía mucho dinero. Era impagable la cuenta que le debía al rey. Este funcionario le suplica y el rey tiene compasión y lo libera. Si no, la única forma que tenía para pagar la deuda era él y toda su familia venderse como esclavos. Entonces, cuando lo libera, se encuentra con un compañero, ¿no? Entendemos que compañero es el que comparte el pan. Y se encuentra con este compañero que le debía un dinero, pero que había posibilidad de que lo pague, no era para tanto. Y este compañero le pide que tenga compasión, y él no tiene compasión, y lo manda a meter preso. Entonces sus otros compañeros se enojan y van y se lo cuentan al rey. Y el rey manda a llamarlo. Un poco así, dice Jesús, es lo que pasa con el Padre Celestial. Y un poco podemos pensar que nuestro Padre Celestial es este Rey, que nos tiene compasión cuando vamos y pedimos que sean perdonados nuestros pecados. Pero también pide y da el ejemplo de que hay que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Y volviendo a la idea de la gracia barata, esta gracia en donde Dios es para mí y me perdona a mí y no hay otro. Yo me vinculo con Dios y los otros no sé. Dios me perdona los pecados y vuelvo y cometo el mismo pecado. No hay proceso de aprendizaje. Realizo las disciplinas espirituales como tomar 2 litros de agua. Voy a la iglesia porque es tradición familiar ir a la iglesia, porque está bien visto, porque me hace bien a mí. No sé qué le pasa al resto. A mí me hace bien. Eso es un poco la gracia barata. La gracia es en comunión con Dios y con el hermano. Y en donde el perdón de los pecados es solo un formalismo. Bueno, te perdono tus pecados, está todo bien, te doy una palmadita en la espalda, pero por dentro uno quisiera lo peor para el otro. Y haber vivido entre las 2 guerras mundiales ha sido difícil, pero hubo gente que nació y desarrolló su vida entre las 2 guerras mundiales. No solo Bonhoeffer. También hubo otros teólogos que es interesante ver cómo se venía pensando en una teología liberal, donde Jesús era un hecho histórico, a pensar una teología dialéctica, a donde tener temor de pronunciar la palabra de Dios. Y en este cambio de pensar la teología tiene que ver con el contexto en donde se vive, donde se piensa la teología. Y en esta situación de haber vivido entre 2 guerras mundiales, que le modificó la vida a muchísima gente, la forma de vivir. No sé si alguna vez escucharon relatos de personas ya muy ancianas, que en general se llegaron a ser muy longevas, que contaban experiencias de las 2 guerras, de la hambruna, de la falta de un miembro de su cuerpo. Y esas personas, en general, pueden tener sufrimiento porque les puede faltar una pierna, una mano. No hablan desde rencor,
Y algo que les posibilitó sobrevivir a esas guerras fue el sentido trascendental de la vida y aprender a perdonar, siendo tan difícil, ¿no? Porque a muchos les costó partes de su cuerpo, hambre, violaciones. Sin embargo, la forma que encontraron para seguir viviendo es la del perdón. Entonces, si estas personas que vivieron situaciones tan duras pudieron ponerse a reflexionar acerca de la gracia y del discipulado, también nosotros lo podemos hacer. Y te invito en la semana a que busques información sobre estas personas. Hay muchísimo en internet. También que en esta semana en oración, primero te pongas en oración y después reflexiones en esta oración donde hay gracia y la gracia no es barata, donde nos comunicamos con Dios, pienses en una situación que no pudiste perdonar, en una situación que todavía cuando la recordás te duele, que pienses qué sentís, qué te pasa por el cuerpo. ¿Cómo es esa relación con Dios cuando pensás en esa situación que no perdonaste? ¿Y qué pasa si vas y pedís perdón? ¿O aceptás el perdón del otro? ¿Qué se modifica en tu vida? Porque nos acostumbramos a vivir en la situación del no perdón. Nos acostumbramos a desearle lo peor al otro. Hacemos, si el amor va de la mano del perdón, el odio va de la mano de la venganza. La vida se desarrolla donde hay amor, donde hay gracia. La vida plena se desarrolla ahí. No se desarrolla donde hay temor, donde hay odio, donde hay resentimiento. Ahí no se desarrolla la vida. ¿Cómo podemos pensar esta postura de los metodistas? Que donde hay dos opiniones distintas, tiene que surgir una tercera opinión que es la mediada por el Espíritu Santo. Ni una persona tiene razón ni la otra. Porque hay veces que pecamos por omisión, no nos damos cuenta de que hemos lastimado al hermano. Ni siquiera a veces nos enteramos que el hermano está lastimado. Entonces, que se pueda dar ese encuentro del diálogo, un diálogo donde ambas partes puedan hablar y que medie el Espíritu Santo. Esa es una característica que tendríamos que tenerla siempre los cristianos. Aprender a perdonar también es aprender a vivir y aprender a amar. No vivamos una vida de la gracia barata. No digamos que confesamos nuestros pecados, pero no nos arrepentimos. Vivamos una vida de la gracia cara, de la gracia transformadora. Te invito a que te animes a perdonar al otro y a perdonarte a vos y recibir el perdón de Dios. Porque cada uno de nosotros nos merecemos vivir una vida de la gracia cara, no de la gracia barata. Que tengamos una buena semana, una bendecida semana y damos gracias a Dios y también pedimos su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.